En este vídeo te voy a contar la historia de la empresa secreta de Steve Jobs, la empresa que Steve creó cuando fue despedido de Apple y que casi nadie conoce. De hecho, esta empresa es tan poco conocida que no he encontrado ningún vídeo en YouTube, ni en inglés ni en español, que hable de ella. Muy buenas a todos, soy Alex Recouso, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que, como he dicho, voy a hablar sobre la otra empresa de Steve Jobs. Voy a hablar sobre Next. La historia de Next empieza un poco antes de 1985, cuando Steve Jobs aún lideraba Supermicro, la división de Apple encargada de los sistemas operativos Macintosh y Lisa. Por aquel entonces, Steve Jobs estaba visitando universidades para vender el Macintosh, ya que, de hecho, el éxito del Macintosh fue en parte gracias al consorcio de universidades de Apple, que ofrecía un descuento para estudiantes e instituciones. En una de estas visitas a Stanford, Steve Jobs conoció a Paul Bert, un premio Nobel de Química que daba clase en Stanford. El caso es que Paul Bert le comentó a Steve Jobs que le gustaría tener una workstation, una estación de trabajo de 3 Ms, para que sus estudiantes pudieran hacer simulaciones en clase. Las 3 Ms vienen de 1 MB de RAM, un chip, un procesador de 1 megaflop y una resolución de 1200 x 900, lo que viene siendo 1 megapíxel, de ahí las 3 Ms. El caso es que a Steve Jobs le gustó la idea, le gustó el concepto, pero por aquel entonces la relación con la junta directiva de Apple ya no era demasiado buena y no le pareció muy inteligente pedir más dinero para I+D y marketing para desarrollar este nuevo producto. Pero cuando finalmente, en 1985, el CEO de Apple, John Sculley, despidió a Steve Jobs, Steve le dijo a la junta directiva que iba a hacer una nueva compañía de ordenadores. Y no solo eso, además le dijo a Apple que se iba a llevar con él a sus 7 empleados favoritos de la división Supermicro. Justo después de esto, Steve Jobs cogió $7 millones de su propio bolsillo y decidió empezar una nueva empresa, Next. Con estos 7 millones se hizo con el 70% de las acciones de la nueva empresa, se llevó con él a los empleados de Supermicro y decidió que el 3M, el ordenador 3M, iba a ser el primer producto de Next. Una vez empezada la compañía, Steve Jobs decidió que esta nueva empresa iba a ser creada a su imagen y semejanza, y la cultura de Next era de todo menos convencional. Como curiosidad, en 1986, nada más empezar la empresa, Steve Jobs decidió contratar a Paul Rand, el famoso diseñador de logos, que diseñó entre otros el de IBM, por ni más ni menos que $100.000. Sí, como lo oyes, $100.000 por hacer el logo de Next. De hecho, se comenta que Steve le dijo a Paul Rand que le presentara varias opciones y este le contestó que si quería varias opciones, que contratara a otro diseñador, que él le iba a dar una solución al problema que tenía. Finalmente, Paul Rand le presentó un panfleto de unas 20 páginas a Steve con curiosidades como que el logo tenía que tener una inclinación concreta de 28 grados o que la E de Next debía ser minúscula. Como te comentaba antes, la cultura corporativa de Next era de todo menos convencional. Por ejemplo, Steve no hablaba de contratar a gente, sino de invitar a gente a unirse a su comunidad. Además, los salarios de los trabajadores variaban en función de cuándo habían entrado a la compañía. Si habían empezado a trabajar para Steve antes de 1986, cobraban $75.000 al año, pero si habían entrado a trabajar después de 1986, cobraban solo $50.000 al año. Y no solo esto, sino que todos los empleados conocían los salarios de sus compañeros, ya que las nóminas eran públicas para promover la transparencia dentro de la compañía. Otra anécdota es que Steve Jobs le pagaba a sus empleados el mes completo de forma adelantada, una práctica que no era para nada común en Silicon Valley, ya que por entonces lo que se solía hacer era pagar de forma quincenal una vez que hubiera pasado el periodo. Y por si esto fuera poco, Next también cubría el seguro de salud para parejas que no estaban casadas y parejas del mismo sexo, que por aquel entonces no era nada común, aunque después tuvieron que eliminar esto por complicaciones con el proveedor de seguros. Para que veas que muchas veces se nos presenta una imagen de Steve Jobs como que trataba mal a sus empleados,
pero nada más lejos de la realidad. Lo que sí que es cierto es que les exigía mucho porque era un perfeccionista nato y buscaba la excelencia. En cuanto a la inversión externa, a pesar de que Steve empezó la compañía con su propio dinero, como te he dicho, el primer gran inversor que entró en Next fue Ross Perot. Este hombre invirtió en 1987 $20 millones a cambio del 16% de la compañía y se unió a la junta directiva de Next en 1988. Y mientras sucedía todo esto, Steve Jobs estaba exprimiendo al máximo tanto a sus empleados como el capital del que disponía para lanzar el primer producto de Next lo antes posible. A pesar de esto, el primer ordenador de Next se retrasó unos cuantos meses de la fecha oficial de lanzamiento y cuando le preguntaron a Steve Jobs por esto, respondió que cómo que había llegado tarde si el ordenador estaba 5 años adelantado a su tiempo. Steve siendo Steve. Mientras tanto, Jobs iba iterando la visión que tenía sobre lo que iba a ser Next, llegando a la conclusión de que debía enfocarse en un segmento de las workstations, de las estaciones de trabajo. Este segmento estaba enfocado a profesionales que dentro de la educación superior no eran ni ingenieros ni científicos, sino que eran médicos, artistas o historiadores. Como sabrás, Steve Jobs quería ser un nexo entre la tecnología y las humanidades y por eso quería enfocar esta estación de trabajo, este ordenador, a este tipo de profesionales de la educación superior. Finalmente, cuando se lanzó el Next Computer, el primer ordenador de Next, tuvo una acogida bastante aceptable a pesar de su precio de $6.500. Y fue esto lo que en 1989 llevó a Next a cerrar dos alianzas estratégicas que serían claves para el futuro de la compañía. La primera sería con Canon, la empresa japonesa de cámaras que invirtió $100 millones a cambio del 16% de la compañía. Por aquel entonces Canon estaba planeando lanzar su propia línea de estaciones de trabajo con la llamada Object Station y quería que Next fuera la empresa que creara el software para este ordenador. Como verás más adelante, esta fue una de las claves que hizo que Next se centrara en el software y abandonara la creación de ordenadores y de hardware. La segunda alianza fue con Businessland, uno de los mayores puntos de venta de ordenadores. Businessland estaba vendiendo los ordenadores de Compaq, que eran la tercera marca de ordenadores más conocida de Estados Unidos. Pero después de una disputa sobre las estrategias de venta de estas dos empresas, rompieron la alianza de más de 6 años y Businessland se vio obligado a buscar otro proveedor de ordenadores, lo que los llevó directamente a Next. Esto supuso un cambio radical en la estrategia de venta de Next, ya que ya no se estaban enfocando en proveer con unas unidades muy limitadas al mercado de la educación superior, sino que directamente estaban intentando vender ordenadores de consumo. A pesar de esto, los ordenadores de Next seguían costando $9.999, lo que sería aproximadamente unos $20.000 de hoy. Como te podrás imaginar, este experimento no salió demasiado bien y Next decidió retirar del mercado el Next Computer para lanzar dos nuevos ordenadores, el Next Cube y el Next Station. Ambos ordenadores eran más potentes que su predecesor y el Next Station más barato se empezaba a vender por $4.995, que era la mitad del precio del Next Computer. A pesar de que seguían siendo ordenadores top y mucho más potentes que los ordenadores de la época, la estrategia de precios ya resultaba algo más asequible y tenía más sentido para enfocarse en el mercado de consumo. Con esta estrategia, en 1992, Next consiguió tener ventas por valor de $140 millones, que aunque parezcan mucho, haciendo cuentas, son tan solo 20.000 ordenadores. Y por supuesto, estos números eran insignificantes al lado de gigantes como Compaq o Packard Bell. Fue en esta época cuando Next también empezó a ofrecer impresoras, placas base, discos duros y otro tipo de hardware que continuó ofreciendo durante unos cuantos años. Pero llegó un punto en el que las ventas de hardware eran tan bajas que Next tuvo que replantearse su posición en la industria tecnológica. Fue entonces cuando Steve Jobs se dio cuenta de que los márgenes para el software eran mucho mejores que los márgenes para el hardware y decidió convertir a Next
en una compañía completamente de software. Como veis, Marc Andreessen tampoco descubrió la rueda cuando dijo que el software se iba a comer el mundo, ya que Steve Jobs ya se había dado cuenta mucho antes. El caso es que la empresa pasó de llamarse Next Computer a Next Software y Steve Jobs se vio obligado a despedir a más de 3/5 de sus empleados. El producto principal de Next pasó a ser el sistema operativo Next Step, que como verás más adelante sigue influyendo en el software hasta el día de hoy, ya que fue uno de los primeros sistemas operativos orientados a objetos y tenía un entorno de desarrollo muy favorable. Fue en esa época cuando las empresas empezaron a dar ordenadores a sus empleados y se dieron cuenta de que necesitaban un software personalizado. De hecho, fue en esta misma época cuando esta necesidad creó la explosión de software as a service, de herramientas de software personalizadas a nivel de empresa. Next decidió lanzar la aplicación web WebObjects, que fue un éxito total, especialmente entre las compañías financieras, ya que podía funcionar con sistemas operativos Windows. Pero a pesar de esto, la gran parte del éxito de WebObjects llegó después de que Next fuera adquirida por Apple, ya que al reducir el precio de $50.000 que tenía, permitió que muchas más empresas lo adoptaran. De hecho, WebObjects fue una de las primeras aplicaciones web basadas en servidores que tenían contenido dinámico en lugar de estático. Después de esto, compañías como Disney, Dell o la BBC utilizaron la plataforma de WebObjects en algún momento de su historia. De hecho, esto casi nadie lo sabe y me ha costado mucho encontrarlo, pero Next tenía una alianza con Windows para hacer una colaboración que nunca salió a la luz. Y creo que iTunes, antes de que fuera reemplazado por Apple Music y Apple.com, siguen utilizando la plataforma a día de hoy. Mientras tanto, a Apple no le iba nada bien, ya que sus ordenadores estaban quedando obsoletos y necesitaban crear un nuevo sistema operativo lo antes posible. Después de haber intentado un montón de alternativas, la única opción que le quedó a Apple fue adquirir Next. Finalmente, Apple compró Next en 1997 por $429 millones y 1.5 millones de acciones. Así que cuando la adquisición finalizó en 1997, Steve Jobs volvió a Apple, la compañía que le había despedido. Inicialmente entró a Apple como un mero consultor, pero su visión y sus decisiones llevaron a la compañía a realizar una de las mayores remontadas empresariales de la historia. Así que gracias a esto, en el año 2000, Steve Jobs consiguió de nuevo el puesto de CEO en Apple. Parece que durante toda la historia de Next, que durante toda la historia de esta empresa, Steve Jobs estuvo buscando el product market fit, el ajuste entre el producto que quería hacer y el mercado. Es más, parece que Steve Jobs durante muchos de estos años estuvo dando palos de ciego con giros estratégicos como el que te comenté, pero al final terminó construyendo justo lo que Apple necesitaba. Es más, seguramente si Steve Jobs no hubiera montado Next, a día de hoy Apple no existiría. Así que quédate con esto, Next fue una de las empresas que más ha marcado la historia de la tecnología y sin ella seguramente no tendríamos productos como el iPhone, el iPad o muchos de los productos que Jobs inventó para salvar a Apple de la bancarrota, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que le des al canal y hasta la próxima. Watch me do my thing, get lost into my singing.